Hola, estimados y estimadas. En el video de hoy vamos a ver un poquito cómo configurar el puerto analógico del PLC Modicom M221, ¿ya? Para eso nos vamos a proponer algunos objetivos, ¿cierto? Primero, conocer el conexionado del variador de frecuencia al PLC. Primero, saber cómo está conectado. Segundo, aprender a configurar la salida analógica del PLC. Las entradas ya las vimos en un video anterior. Hoy día, las salidas analógicas. Y por último, crear un programa básico para poder actuar sobre estas salidas. ¿Ya? Entonces, vamos al primer objetivo, que es conocer el conexionado del variador de frecuencia. Para eso, debemos recurrir a la carpeta que contiene los planos de la maqueta de procesos industriales, ¿cierto? Y más los manuales del PLC, del variador de frecuencia. ¿Ya? Particularmente, vamos a partir con el número 5, conexionado del VDF, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir utilizando otros manuales y yo les voy a ir indicando cuál es el que vamos a ir utilizando en cada momento. Entonces partimos con el diagrama número 5, ¿cierto? Que es este. Vamos a acercar un poquito. Lo primero que nos damos cuenta es el modelo del variador de frecuencia, que es el ATB630, ¿ya? Que es en realidad una familia de variadores de frecuencia, particularmente este es de alimentación de 380 voltios, ¿ya? Tenemos la alimentación eléctrica y el conexionado hacia el motor, en este caso la motobomba, ¿ya? Tenemos además conexionado de entradas discretas, ¿ya? Entradas digitales, eh, y también unas entradas analógicas, que es la preocupación del día de hoy, más unas salidas, ¿cierto? Del tipo de relé que están configuradas para activar una luz piloto cuando entre en falla y una luz piloto verde cuando esté en funcionamiento. Todo esto es configurable. Nosotros podemos configurar cómo va a funcionar cada una de estas entradas, ¿ya? Pero esa configuración no la vamos a ver hoy día de hoy, vamos a ver en un futuro video. En otro video vemos cómo se configura el variador de frecuencia. Hoy día nos interesa la entrada analógica del variador porque tenemos que conectarla a la salida analógica del PLC, ¿ya? Entonces, si yo recurro al manual, ¿cierto? Del variador de frecuencia, el ATB630, ¿ya? Me voy a la página 12 y ahí veo que es una familia de variadores de frecuencia. Entonces, particularmente, ¿cuál es? Porque es una familia bastante grande de variadores de frecuencia. Entonces, para eso sería bueno recurrir a este diagrama, el unilineal de fuerza, ¿ya? El diagrama unilineal de fuerza es el diagrama número 3. Ustedes también lo tienen disponible en la carpeta de diagramas, ¿ya? Y aquí aparece el conexionado, tanto de las protecciones, ¿cierto? Protecciones por cada una de las líneas de variador de frecuencia, los contactores que alimentan los variadores de frecuencia, más los 4 variadores de frecuencia y las 4 motobombas, ¿ya? Entonces, los 4 son idénticas las 4 líneas. Y aquí podemos observar que el variador, lamentablemente lo escribió mal el dibujante, es el variador de velocidad, es el ATB 630U07N4. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vamos nuevamente al manual del fabricante, nos vamos a dar cuenta que es precisamente este que se encuentra aquí, porque ahí está el modelo, el ATB 630U07N4. ¿Ya? Y particularmente está conectado a 380 volts de alimentación trifásica. ¿Ya? Si luego nos vamos un poquito a la página 16, nosotros podemos ver la descripción según número de catálogo. También es muy importante aprender a identificar, ¿cierto? Los productos en base al número de catálogo. Entonces, si nosotros recordamos, era el ATB 630U07N4. Entonces, ATB, en primer lugar, significa Altivar, ya que es de la gama de productos de variadores de frecuencia de Schneider Electric. 630, que es un producto del tipo estándar. La U, ¿cierto? Que es el factor de potencia nominal, que ustedes multiplican la potencia que va a entregar este variador de frecuencia, la multiplican por 0.1 y ese va a ser en el factor de potencia, ¿cierto? De este equipo, ¿ya? Luego el 0,7, ¿cierto? El ATB 630U07, el 0,7 habla de la potencia nominal, en este caso 75 kilowatts.
perdón, 0,75 kilowatts. Y por último, N4, la otra letra y número que faltaban, que para 380 voltios de corriente alterna. ¿Ya? Es importante poder leer. Le recomiendo leer un poquito el manual, echar una mirada en el manual, hay harta información importante que podría servirles. Vamos a ir ahora a la página 50 del mismo manual para observar el conexionado de las eh, entradas discretas. ¿Ya? En este caso tenemos varias conexiones. Entonces, ¿cómo podríamos saber qué tipo de conexión es la que particularmente tiene este variador? Bueno, vamos a ir a conexionado del variador de frecuencia, perdón, del PLC. Entonces aquí en el PLC tenemos todas las conexiones, ¿cierto? Selectores, los sensores de nivel, pero aquí tenemos los contactores, por aquí tenemos, si nos damos cuenta, el Q8 perdón, y el Q12, ese que van hacia la bornera DI2 y DI1 del VDFA. ¿Ya? Utilicemos en este caso para la configuración el variador de frecuencia A. ¿Ya? Entonces están conectados el 8 y el 12 estarían conectados a el variador de frecuencia. Ya estarían el 654 y 658 en las dos conexiones, el de I1 y el de I2. ¿Ya? Y junto con eso también tenemos la conexión de los comunes. El común están los dos conectados a 24 volt. Esto lo dice el fabricante, está conectado a 24 volt, ambos, de la señal de corriente continua, de la fuente de alimentación de corriente continua. Ya por lo tanto, como este es un PLC, que es salida relé, recuerden que aquí también hay un error en el diagrama, ya no es T, sino que es R, ya es el 40R, tiene salidas a relé. Cada vez que actúe yo sobre alguna de estas salidas, esta salida va a entregar 24 volts, porque el común está conectado precisamente a los 24 volts. ¿Ya? Entonces yo vuelvo aquí a los diagramas y me doy cuenta que el único que cumple con esas condiciones es este que está acá. Una fuente externa, como la que dispone el PLC, la conexión a los 0 volts, la podemos ver aquí, ¿cierto? Está conectado a los menos 24 volts, pero recuerden que ese menos 24 volts en realidad no es que haya menos 24 volts, sino que hay 0 volts, ¿ya? Y que viene del tablero, que está conectado a los 0 volts, ¿ya? Y estos vienen desde el PLC. Recordemos que del PLC las conexiones aquí eran a 24 volts, salen 24 volts. Por lo tanto, estos contactos son, ¿cierto?, los del PLC y entregarían los 24 volts. Por lo tanto, es del tipo fuente. ¿Ya? Esta es la conexión que hizo el fabricante. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la conexión del analógico. Para la conexión del analógico nos damos cuenta que la bornera del PLC tenemos 4 canales, ¿cierto? El Q0, el Q1, Q2 y Q3, más y menos, para los 4 variadores de frecuencia. El primer variador de frecuencia, o el VDFA, sería la salida analógica 0, y lo dice, ¿cierto? 692. Y si nosotros observamos aquí el 692, 92 y 93, el VDFA, 92 y el 93, 92 y 93, ahí está. Entonces estamos usando la salida analógica canal 0, de 0 a 10 volt. También es importante identificar eso, ¿ya? Muy bien, entonces ya tendríamos toda la información necesaria. Vamos ahora a abrir el software de programación SoMachine Basic de Schneider Electric. Esperamos que se ejecute para que empecemos a configurar las entradas y salidas. ¿Ya? Ustedes pueden abrir un programa nuevo o el mismo que ya estaban utilizando anteriormente. Yo voy a crear ahora uno nuevo. ¿Ya? Recordemos que el PLC es el TM221. Entonces, si nosotros miramos, les recuerdo que lo podemos ver ahí, 221CE40, pero en este caso el 40T no puede ser, ¿cierto? El 40T es de 24 volts, tiene que ser el 40R. ¿Ya? Lo arrastramos sin soltar el clic, lo arrastramos y lo ubicamos
en la posición del controlador. Luego vamos a buscar las extensiones, ¿cierto? Analógicas. Vamos a ver cuál es la que nosotros necesitamos. Aquí tenemos la salida analógica, ¿cierto? Es la TM3AQ4. TM3AQ4. Así que busco M3AQ4. ¿Ya? Lo voy a ubicar acá. Y si nosotros nos acordamos, también tiene entradas analógicas, que son precisamente la 3AI8/G. ¿Ya? Bien, pero particularmente el día de hoy vamos a trabajar con la salida analógica. ¿Ya? Vamos a trabajar con la salida analógica. Y aquí nosotros ya disponemos de la configuración, que nosotros podemos empezar a configurar, ¿cierto? ¿Cuál de las cuatro es la que vamos a utilizar? La 0, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que era la 0? Porque está en el diagrama aquí, el conexionado a la bornera. Sabemos que está conectado al canal 0 a el BDFA, ¿cierto? Canal 0. Entonces vamos a configurar precisamente el canal 0, ¿cierto? Canal 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Vamos a decir que sí los vamos a utilizar, ¿ya? Con una señal de 0 a 10 volt. También lo obtuvimos, ¿cierto? No olvidar de ahí, es una señal de 0 a 10 volt. ¿Ya? Bien, normal, ¿cierto? Y aquí, al igual como lo vimos en las entradas analógicas, nosotros podemos configurar la conversión analógica a digital en un valor mínimo y en un valor máximo. Aquí por defecto me entrega de 0 a 10.000 por el tipo de conversión, pero quizás sería mejor configurarla de acuerdo a lo que tiene que hacer. Recuerden que esto tiene que modificar la velocidad del variador de frecuencia. Entonces podríamos modificar la frecuencia, ¿cierto? Anotar aquí los valores de frecuencia mínima, frecuencia máxima, o quizás los caudales, porque en definitiva la velocidad del variador vamos a modificarla para que eso pueda modificar el caudal de la bomba. ¿Ya? Bueno, dejémoslo en este caso, como no tenemos claro todavía los caudales de la bomba, vamos a dejarlo en la frecuencia. Entonces sabemos que la frecuencia mínima es 0 y la frecuencia máxima serían los 50 Hz. ¿Ya? Pero para dejarlo con un poquito más precisión, coloquémosle 5000. ¿Ya? Sería 50.00. ¿Ya? 50.00. Pero en este caso lo escribimos como 5000. ¿Ya? De 0 a 5000. Esa sería la conversión. Cuando hay 0 volt, hay el valor decimal 0, esto es la conversión analógica a digital, y cuando hay 10 volt hay el número 5000. ¿Ya? Entonces ahí asociamos nosotros 5000 a los 50 Hz. ¿Ya? Aplicamos los valores, ¿ya? Y nos vamos a la programación. ¿Ya? Bien. Entonces ahora lo que podríamos hacer nosotros es un pequeño programa en donde podamos manipular la salida analógica. ¿Ya? Bien, para eso vamos a utilizar un contacto normalmente abierto, es un ejemplo muy básico, y vamos a utilizar estos bloques, ¿ya? Los bloques de funciones para poder modificar nosotros el estado, ¿cierto?, de la salida analógica. ¿Cuál es la salida analógica? Bueno, era la QW1.0. Esa es precisamente la que vamos a utilizar en este caso. ¿Ya? Pero recuerden que es una palabra que va de 0 a 5000. Por lo tanto, la forma de escribir aquí nos indica el propio fabricante del software, que la forma correcta de escribir los operandos, ¿cierto? En este caso queremos escribir un número al variador de frecuencia. Por lo tanto, la forma que debería escribirlo sería ¿cierto? Porcentaje Q W1.0 dos puntos igual. ¿Ya? Y el número que me interesaría en este caso, si queremos que gire o que la frecuencia que entrega el variador de frecuencia sean 25 Hz, o sea que el motor esté girando 25 Hz, si eso lo convertimos a revoluciones por minuto, ¿cierto? Dependiendo de los polos del motor, pero en este caso 25 Hz. Yo tendría que escribir 2500, ¿cierto? Recordemos que los 50 Hz eran los 5000, por lo tanto 2500 serían los 25 Hz. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que este contacto se cierre,
va a escribir en la salida analógica 0 el número 2500 y eso se va a convertir a, en este caso, 5 volts, ¿cierto? Si los 5000 son 10 volts, los 2500 tienen que ser los 5 volts. ¿Ya? Y eso va a hacer que el variador de frecuencia gire a 25 Hz. ¿Ya? Bien, y aquí podemos usar, por ejemplo, un contacto, podría ser el I0. Como modo de ejemplo. ¿Ya? A modo de ejemplo, cada vez que yo cierro este contacto, voy a ver reflejado en el puerto analógico 5 voltios. ¿Por qué? Porque está a 2500. ¿Ya? Muy bien. Y podríamos hacer un nuevo para aumentarlo, ¿cierto? Otro cambio para poder aumentarlo. Voy a colocar aquí otro arreglo con otro contacto abierto. Eso es solamente un ejemplo básico. Y también un módulo, pero ahora le vamos a dar mayor velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a colocar nuevamente porcentaje QW 1.0, 2 puntos igual, y ahora le vamos a dar 4000, o sea, 40 Hz. ¿Ya? Y hagamos esto con el I0.1. Sabemos que tenemos ahí unas horneras, unos contactores, y podríamos podríamos cambiar la velocidad. ¿Ya? Solamente a modo de ejemplo. Recuerden utilizar también este recurso de los símbolos. Ustedes pueden aquí, por ejemplo, colocarle símbolos para que sea más fácil interpretar el significado. Muy bien, entonces vamos a hacer una prueba. Ya vemos que está bien escrito todo. Vamos aquí a puesta en funcionamiento. También puede ser acá donde dice iniciar simulador. Vamos a iniciar el simulador. Ya, recuerden ahí. Esperamos que se ejecute. Él dice el simulador no responde. Ah, ya, probablemente si el simulador no responde porque el puerto digital está tomado. Voy aquí y claro, tengo ejecutado el COMGR que es de otro PLC, ¿cierto? PLC Delta. Lo voy a cerrar. Close. ¿Ya? Y libero el puerto, el 503, y ahora debiese ejecutarse sin problemas. Bien, y ya se ejecutó. Está corriendo el simulador. Recuerden cuando run está titilando, encendiéndose y apagándose, significa que está en stop el PLC. Voy a colocarle esta opción run, iniciar el controlador, ¿ya? E inicio el controlador. ¿Ya? Bien, entonces me doy cuenta ahora que el QW1 no tiene ningún valor, pero si yo cierro, ¿cierto?, el contacto I0.0, o sea, ese, se carga en la salida el valor 2500. ¿Ya? Si yo abro el contacto, el valor 2500 permanece, no se borra. ¿Ya? Y ahora si cierro el 1, contacto 1, se carga el valor 4000. ¿Ya? Si yo tengo los dos contactos cerrados, siempre se va a cargar el último en ejecutarse, que sería el 4000. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí vemos nosotros que podemos modificar, ¿cierto? La salida analógica del PLC para que modifique a su vez la entrada analógica del variador de frecuencia, y esto haría que el variador de frecuencia cambie su velocidad de 25 Hz a 40 Hz, ¿ya? Dependiendo del contacto que yo cierre en cada momento. ¿Ya? Muy bien, con eso ya vemos una configuración básica, muy básica. Les recomiendo revisar los manuales, revisar los diagramas de conexionado y practicar en la configuración y programación de este PLC. ¿Ya? Voy a tener el controlador y voy a salir de la simulación. ¿Ya? Y con eso nosotros terminamos el día de hoy con
la configuración de la salida analógica del PLC para controlar la entrada analógica del variador de frecuencia. ¿Ya? Veamos algunas conclusiones antes de que terminemos completamente. Tenemos aquí algunas conclusiones. ¿Ya? Primero, siempre debemos guiarnos con las hojas técnicas de los fabricantes para evitar errores en la implementación del sistema de control. Gracias a esto pudimos determinar el conexionado de la etapa de fuerza de control, tanto digital como analógica. Recuerden, siempre disponer de los manuales y esquemas eléctricos. Y cuando se programa, siempre debemos tener a nuestra disposición los diagramas eléctricos y hojas técnicas de los componentes para no perder tiempo y o cometer errores en la configuración de los equipos. Y por último, se pudo crear un programa básico sin dificultades gracias a que contábamos con el material necesario. ¿Ya? Recomiendo entonces siempre ir trabajando con sus manuales y utilizarlos cuando sea necesario. ¿Ya? Muy bien, nos vemos en un siguiente video.